Desarrollo de las organizaciones eclesiásticas. Mientras vivieron los primeros apóstoles, el respeto general hacia ellos como elegidos de Cristo, fundadores de la Iglesia y hombres dotados de inspiración divina, los convertían en los indiscutibles líderes y gobernantes de la Iglesia, hasta donde era necesario el gobierno. Cuando Lucas escribió Hechos y Pablo escribió a los Filipenses y a Timoteo, los títulos obispos y ancianos, presbíteros, se aplicaron libremente a los mismos funcionarios de la Iglesia. Sin embargo, 60 años después, alrededor de 125 después de Cristo, encontramos que los obispos estaban por doquier gobernando la Iglesia. Cada uno mandaba en su propia diócesis con presbíteros y diáconos bajo su autoridad. Como en el año 50 después de Cristo, el Concilio de Jerusalén estaba compuesto de apóstoles y ancianos, y expresaba la voz de toda la Iglesia, tanto de ministros, si acaso los había, lo cual es dudoso, y de laicos. Pero durante el período de persecución, sin duda después de 150 después de Cristo, solo los obispos eran los que celebraban los concilios y dictaban las leyes. La forma episcopal de gobierno llegó a ser dominante y universal. No hay historia de ese tiempo que nos diga los pasos conducentes a este cambio de organización, pero no es difícil encontrar sus causas. La pérdida de la autoridad apostólica hizo necesario elegir nuevos líderes. Los grandes fundadores de la Iglesia, Pedro, Pablo, Santiago, el hermano del Señor, y Juan, el último de los apóstoles, habían muerto sin dejar hombres de su talla que les sucedieran. Después de morir Pedro y Pablo, y durante 50 o 60 años, la historia de la Iglesia está en blanco. No sabemos qué hicieron hombres como Timoteo, Tito y Apolos, aunque, una generación después, aparecen nuevos nombres como obispos con autoridad sobre sus diferentes diócesis. El crecimiento y el alcance que tuvo la Iglesia hicieron necesarias la organización y la disciplina. Mientras las iglesias se limitaban a las regiones donde podían recibir visitas ocasionales de los apóstoles, pocas autoridades hacían falta. Sin embargo, cuando la Iglesia llegó a ser tan vasta, y aún más que el imperio, llegando hasta Partia y las fronteras de India, abarcando muchos países y razas, se comprendió la necesidad de un líder para las diferentes secciones. La persecución, un peligro común, unificó a las iglesias y ejerció su influencia hacia la unión y el gobierno. Cuando en cualquier tiempo los poderes del Estado se alineaban en contra de la Iglesia, se comprendía la necesidad de dirección eficiente. Surgían los líderes para la ocasión, de modo que la necesidad que duró 7 generaciones hizo que la forma de gobierno fuese permanente. El nacimiento de sectas y herejías en la Iglesia hizo que fuesen absolutamente necesarios algunos artículos de fe y cierta autoridad para ponerlos en vigor. Veremos en este capítulo algunas de las divisiones doctrinales que amenazaron la existencia misma de la Iglesia. También veremos cómo las controversias sobre las mismas despertaron la imperativa demanda de disciplina para enfrentar a los herejes y asegurar la unidad de la fe. Al inquirir por qué se adoptó esta forma particular de gobierno, es decir, un gobierno de mayor jerarquía antes que uno ejercido por el ministerio en un plano de igualdad, encontramos que la analogía del gobierno imperial proporcionó un plan que con naturalidad se siguió en el desarrollo de la Iglesia. El cristianismo no se levantó en una república donde los ciudadanos escogen a los gobernantes, sino en un imperio gobernado por autoridad. De ahí que, como hacía falta algún gobierno para la Iglesia, por donde quiera surgía una forma algo autocrática, es decir, el gobierno por obispos, a lo cual la Iglesia se sometía de voluntad, estando acostumbrada al mismo gobierno en el Estado. Sin embargo, es un hecho digno de notarse que,
Durante todo el período que estamos considerando, ningún obispo reclamó para sí autoridad de carácter universal, autoridad sobre los obispos, como más tarde lo hizo el obispo de Roma. Desarrollo de la doctrina. Otra característica distintiva de este período fue el desarrollo de la doctrina. En la época apostólica la fe era del corazón, una rendición personal de la voluntad a Cristo como Rey y Señor. Una vida de acuerdo con su ejemplo, debido a que el Espíritu moraba internamente. Sin embargo, en el período que estudiamos ahora, la fe poco a poco llegó a ser mental, una fe del intelecto, una fe que creía en un sistema de doctrina riguroso e inflexible. Se enfatizaba la sana doctrina, antes que la vida espiritual. Las normas del carácter cristiano eran aún elevadas y la Iglesia tenía muchos santos enriquecidos por el Espíritu Santo. No obstante, la doctrina se convertía cada vez más en la prueba del cristianismo. El credo de los apóstoles, la más antigua y sencilla declaración de fe cristiana, se compuso durante este período. Surgieron tres grandes escuelas de teología, en Alejandría, en Asia Menor y en el norte de África. Estas escuelas se establecieron para instruir a los que venían de hogares paganos y habían aceptado la fe cristiana, pero pronto se desarrollaron en centros de investigación de las doctrinas de la Iglesia. Grandes maestros estaban asociados con estas escuelas. La escuela en Alejandría se fundó como en 180 después de Cristo, por Panteno, ex filósofo estoico, pero como cristiano era eminente por el fervor de su espíritu y la elocuencia en la enseñanza oral. Solo breves fragmentos de sus escritos sobrevivieron. Le sucedió Clemente de Alejandría, 150 a 215 después de Cristo. Aproximadamente, varios de sus libros, casi todos en defensa del cristianismo contra el paganismo, aún existen, aunque el más grande de la escuela alejandrina, y el expositor más capaz de todo el período fue Orígenes, 185 al 254 después de Cristo, quien enseñó y escribió sobre muchos temas, mostrando gran saber y poder intelectual. La escuela de Asia Menor no radicaba en un solo centro, sino que consistía de un grupo de maestros y escritores de teología. Su gran representante fue Ireneo, que combinó el celo del evangelista con la habilidad del escritor consumado. Sus últimos años los pasó en Galia, Francia. Fue obispo y murió como mártir alrededor de 200 después de Cristo. La escuela del norte de África estaba en Cartago que, por medio de una serie de escritores y teólogos capaces, hizo más que cualquiera de las otras escuelas para darle forma al pensamiento teológico de Europa. Los dos nombres más grandes de esta escuela fueron los del brillante y fervoroso Tertuliano, 160 al 220 después de Cristo, y el de Cipriano, el más conservador pero hábil obispo que murió como mártir en la persecución bajo Decio, 258 después de Cristo. Los escritos de estos eruditos cristianos, junto a otros muchos asociados e inspirados por ellos, han sido de un valor inestimable. Se consideran como nuestra fuente de información original sobre la Iglesia, su vida, sus doctrinas, y su relación al mundo pagano que le rodeó durante los siglos de persecución, desarrollo de sectas o herejías. A la par del desarrollo de la doctrina teológica estuvo el nacimiento de las sectas o herejías, como se las llamaban, en la Iglesia cristiana, mientras que la Iglesia era judía por sus miembros, y aún después a medida que la regían hombres del tipo judío tales como San Pedro y San Pablo, había solo una leve tendencia hacia el pensamiento abstracto y especulativo. No obstante, cuando la Iglesia estuvo compuesta en su mayoría por griegos, y en especial los griegos místicos y tendenciosos de Asia Menor,
Surgieron toda clase de opiniones y teorías que se desarrollaron con fuerza en la Iglesia. Los cristianos de los siglos segundo y tercero no solo lucharon en contra de un mundo pagano y adverso, sino también en contra de herejías y doctrinas corruptas dentro de su propio redil. Consideremos ahora algunas de las sectas más importantes de ese período. Los gnósticos, del griego, gnosis, sabiduría, no son fáciles de definir por ser tan variados en sus doctrinas en los diferentes períodos y localidades. Surgieron en el Asia Menor, ese foco de ideas fantásticas, y eran un injerto del cristianismo sobre el paganismo. Creían que del Dios Supremo emanaba un gran número de deidades inferiores, algunas benéficas, otras malignas. Por medio de estas el mundo se creó con su mezcla de bien y mal. Consideraban que en Cristo, como una de estas emanaciones, moró por un tiempo la naturaleza divina. También interpretaban las Escrituras de una manera alegórica, haciendo que cada declaración significara lo que parecía más adecuado al intérprete. Florecieron a través de todo el siglo segundo y desaparecieron con él. Los ebionitas, de una palabra hebrea que significa pobre, eran cristianos judíos que insistían que las leyes y costumbres judaicas debían ser observadas. Rechazaban los escritos de San Pablo porque estos reconocían a los gentiles como cristianos. Los judíos los despreciaban como apóstatas y no gozaban de la simpatía de los cristianos gentiles, quienes, después de 70 después de Cristo, constituían mayoría en la Iglesia. De manera gradual, los ebionitas comenzaron a disminuir en el siglo segundo. A los maniqueos, de origen persa, se les llamó así debido a su fundador, Maní, a quien el gobierno persa mató en 276 después de Cristo. Enseñaban que el universo se compone de dos reinos, uno de luz y otro de tinieblas, y que cada uno lucha por el dominio en la naturaleza y en el hombre. Rechazaban a Jesús, pero creían en un Cristo celestial. Eran severos en el ascetismo y renunciaban al matrimonio. Los persiguieron tanto los emperadores paganos, como los cristianos. Agustín, el más grande teólogo de la Iglesia, fue maniqueo antes de su conversión. Los montanistas, así llamados a causa de su fundador, Montano, casi no pueden clasificarse entre las sectas herejes. Aunque la Iglesia condenó sus enseñanzas, eran puritanos que reclamaban volver a la sencillez de los cristianos primitivos. Creían en el sacerdocio de todos los verdaderos creyentes y no en las órdenes del ministerio. Observaban una disciplina estricta en la Iglesia. Consideraban los dones de profecía como el privilegio de los discípulos y tenían muchos profetas y profetisas entre sus miembros. Tertuliano, uno de los principales entre los padres primitivos, abrazó sus ideas y escribió en defensa de ellos. En los tiempos modernos, Juan Wesley aprobó a Montano y a la mayoría de sus enseñanzas. Asimismo Arnac, un eminente erudito moderno, también las aprobó. Condición de la Iglesia acerca de estas sectas, y por lo general denominadas herejías. La dificultad de comprenderlas surge que, excepto los montanistas y aún en este caso en gran medida, sus propios escritos ya no existen. Para formar nuestros conceptos acerca de ellos dependemos de los que escribieron en su contra que sin duda estaban prejuiciados. Supongamos, por ejemplo, que los metodistas como denominación y con toda su literatura dejasen de existir y que 1000 años después los estudiantes procurasen investigar sus enseñanzas de los libros y folletos escritos en el siglo XVIII en contra de Juan Wesley. ¿A qué conclusiones tan erróneas llegarían y qué cuadro tan falso del metodismo se presentaría? Procuremos ahora descubrir la condición de la Iglesia durante los siglos de persecución,
sobre todo en sus finales aproximadamente en 313 después de Cristo. Uno de los efectos que produjeron las pruebas que pasaron los cristianos de ese período fue una iglesia purificada. Las persecuciones mantenían alejados a todos los que no eran sinceros en su profesión. Nadie se unía a la iglesia por ganancia mundana ni popularidad. Los débiles y de corazón apocado abandonaban la iglesia. Solo los que estaban dispuestos a ser fieles hasta la muerte eran los que se hacían abiertamente seguidores de Cristo. La persecución sacudió a la iglesia separando la cizaña del trigo. En sentido general, era una iglesia de enseñanza unificada, era un cuerpo de muchos millones de personas que se extendía por un sinnúmero de países y que incluía a muchas razas que hablaban muchos idiomas. Sin embargo, tenía una misma fe. Las diferentes sectas se levantaron, florecieron y gradualmente perecieron. Las controversias destacaron la verdad y aún muchas de las herejías dejaron tras sí algunas verdades que enriquecieron el depósito de la Iglesia. A pesar de las sectas y cismas, el cristianismo del imperio y de las tierras circunvecinas era uno en su doctrina, su sistema y su espíritu. Era una iglesia completamente organizada. Hemos visto cómo se desarrolló el sistema de organización de los elementos coordinados en la época apostólica. Ya en el siglo III la iglesia estaba en todas partes dividida en diócesis, con obispos que con manos firmes llevaban las riendas del gobierno. La iglesia era un ejército disciplinado, unido bajo dirección capaz, dentro del Imperio Romano, bien organizado por fuera pero por dentro en decadencia. Había otro imperio de abundante vida y poder progresivo, la Iglesia cristiana. Era una iglesia creciente, a pesar de las persecuciones, tal vez hasta cierto punto por causa de estas. La iglesia crecía con una rapidez asombrosa. Al final del período de persecución la iglesia era lo bastante numerosa como para componer la institución más poderosa del imperio. Gibbon, el historiador de este período, calculaba que los cristianos al final de las persecuciones formaban cuando menos la 10ª parte de la población. A partir de entonces, muchos escritores han aceptado sus declaraciones. Sin embargo, recientemente todo el tema se ha investigado con cuidado y la conclusión de los eruditos actuales es que los miembros de la Iglesia y sus simpatizantes componían la mitad de los 120 millones bajo el dominio de Roma. Una admirable muestra de evidencia se ha encontrado en las catacumbas de Roma, canteras subterráneas de gran extensión, que durante 2 siglos fueron los lugares de escondite, de reunión y sepultura de los cristianos. Por las tumbas de los cristianos, como demuestran las inscripciones y símbolos sobre las mismas, algunos calculan que ascendían a 7 millones y ningún explorador calcula menos de 2 millones. 4 millones en 7 generaciones quizás sería una buena conclusión. Agréguense a estos 4 millones otros muchos que no recibieron sepultura en las catacumbas y luego considérese lo grande que debe haber sido el número de cristianos en todo el Imperio Romano. Tercer periodo general. La Iglesia imperial, desde el edicto de Constantino hasta la caída de Roma, 313 al 476, victoria del cristianismo. En el período que comenzamos ahora el hecho más notable y también el más poderoso, para bien y para mal, fue la victoria del cristianismo. En 305 después de Cristo, cuando Diocleciano abdicó el trono imperial, la religión cristiana estaba terminantemente prohibida, su profesión se castigaba con tortura y muerte, y todo el poder del Estado se ejercía en contra de la misma. Menos de 20 años después, en 324 después de Cristo,
Se reconoció al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano y un emperador cristiano ejercía autoridad suprema con una corte de cristianos profesantes a su derredor. En un instante, los cristianos pasaron del anfiteatro romano, donde tenían que enfrentarse con los leones, a ocupar un sitio de honor en el trono que regía al mundo. Poco después de la abdicación de Diocleciano, en 305 después de Cristo, 4 aspirantes a la corona imperial estaban en guerra. Los dos rivales más poderosos eran Maxencio y Constantino, cuyos ejércitos se enfrentaron en el puente Milvian, sobre el Tíber, a 16 kilómetros de Roma. 312 después de Cristo. Maxencio representaba al elemento pagano perseguidor. Constantino era amistoso con los cristianos aunque en ese tiempo no profesaba ser creyente. Afirmaba haber visto en el cielo una cruz luminosa con el lema, Hoc signo vinces, por esta señal conquistarás, que más tarde adoptó como insignia de su ejército. La victoria fue de Constantino y Maxencio se ahogó en el río. Poco después, en 313 después de Cristo, Constantino promulgó su famoso edicto de tolerancia que oficialmente puso fin a las persecuciones. No fue sino hasta 323 después de Cristo que Constantino llegó a ser supremo emperador y que se entronizó al cristianismo. El carácter de Constantino no era perfecto, aunque por lo general era justo. A veces era cruel y tirano. Se ha dicho que la realidad de su cristianismo era mejor que su calidad. Retrasó su bautismo hasta poco antes de su muerte con la idea que prevalecía en su tiempo de que el bautismo lavaba todos los pecados cometidos previamente. Si no fue un gran cristiano, sin duda fue un político sabio, pues tuvo la percepción de unirse con el movimiento que tenía el futuro de su imperio. De este repentino cambio de relaciones entre el imperio y la Iglesia se obtuvieron resultados mundiales y de vasto alcance, algunos de ellos buenos, otros malos, tanto para la Iglesia como para el Estado. Podemos ver de inmediato que la nueva actitud del gobierno benefició la causa del cristianismo. De una vez y para siempre cesó toda persecución de cristianos. Durante más de 200 años, los cristianos nunca se vieron libres de acusación y muerte. Incluso en muchos períodos, como hemos visto, todos habían estado en peligro inminente. Sin embargo, desde la promulgación del edicto de Constantino en 313 después de Cristo, hasta que terminó el Imperio Romano, la espada de la persecución no solo se envainó, sino que se sepultó. En todas partes se restauraban y reabrían los edificios de las iglesias. En el período apostólico las reuniones se celebraban en casas particulares y en salones alquilados. Después, durante el tiempo del cese de las persecuciones, empezaron a levantarse edificios para las iglesias. En la última persecución, durante Diocleciano, las autoridades destruyeron muchos de estos edificios y otros los confiscaron. Ahora, todos los que aún estaban en pie se restauraron y las ciudades pagaron a las sociedades por los que derribaron. A partir de este momento, los cristianos tuvieron libertad para construir templos. De ahí que se empezaron a levantar edificios por doquier. En su diseño seguían la forma y tomaban el nombre de la Basílica Romana o Salón de la Corte, un rectángulo dividido en pasillos por hileras de pilares, teniendo en un extremo una plataforma semicircular con asientos para los clérigos. Constantino dio el ejemplo de construir grandes templos en Jerusalén, Belén y en su nueva capital, Constantinopla. 2 generaciones después de Constantino fue que empezaron a aparecer las imágenes en las iglesias. Los cristianos primitivos se horrorizaban con todo lo que pudiese conducir a la idolatría, aunque todavía se toleraba la adoración pagana. Los sacrificios oficiales cesaron. El hecho de que un cambio tan radical de las costumbres generales,
entretejidas con toda celebración social y cívica, pudiese haberse efectuado con tanta rapidez demuestra que las observancias paganas fueron por mucho tiempo un simple formalismo y ya no expresaban la creencia de gente inteligente. En muchos lugares los templos se consagraron como iglesias. Esto sucedía especialmente en las ciudades, mientras que en los remotos lugares rurales las creencias y la adoración pagana perduraron por generaciones. La palabra pagano originalmente significaba morador del campo. Sin embargo, llegó a significar, y aún significa, un idólatra, uno que no conoce la verdadera adoración. Por todo el imperio los templos de los dioses se sostuvieron principalmente por el tesoro público. Ahora estas donaciones se concedían a las iglesias y al clero, de forma gradual al principio, pero muy pronto en una forma general y más liberal. Los fondos públicos fueron enriqueciendo a la iglesia. Los obispos, ministros y otros funcionarios del culto cristiano recibían su sostén del Estado, una donación bien recibida por la Iglesia, pero al final de dudoso beneficio. Al clero se le otorgaron muchos privilegios, no todos por ley imperial, sino por costumbre que pronto llegó a ser ley. Ya no se les exigía el cumplimiento de los deberes públicos que eran obligatorios para todos los ciudadanos, pues los eximieron del pago de contribuciones. Todas las acusaciones en su contra se juzgaban ante cortes eclesiásticas. Los ministros de la Iglesia pronto llegaron a formar una clase privilegiada en cuanto a la ley del país. Esto también, aunque fue un beneficio inmediato, desencadenó un mal para el Estado y para la Iglesia. El primer día de la semana se proclamó como día de descanso y de adoración. Su observancia pronto llegó a generalizarse en todo el imperio. En 321 después de Cristo, Constantino prohibió que las cortes se abriesen los domingos, excepto con el propósito de libertar esclavos. También en ese día los soldados tenían la orden de no hacer sus ejercicios militares diarios. Sin embargo, los juegos públicos continuaron el domingo, con la tendencia de hacer de ese día uno de fiesta en vez de santo. Del reconocimiento del cristianismo como la religión predilecta surgieron algunos buenos resultados para el pueblo y la Iglesia. El espíritu de la nueva religión se inculcó en muchas de las ordenanzas que Constantino y sus sucesores inmediatos decretaron. La crucifixión se abolió. Esta era una forma común de ejecutar los criminales, excepto a los ciudadanos romanos que eran los únicos con derecho a ser decapitados cuando los condenaban a muerte. Sin embargo, pronto Constantino adoptó la cruz, emblema sagrado para los cristianos, como la insignia de su ejército y la prohibió como instrumento de muerte. El infanticidio se frenó y reprimió. En toda la historia anterior de Roma y sus provincias, cualquier niño que su padre no deseaba, se asfixiaba o abandonaba a fin de que muriera. Algunas personas hacían un negocio de recoger niños abandonados, los criaban y luego los vendían como esclavos. La influencia del cristianismo impartió un carácter sagrado a la vida humana, aun en la de los niños más pequeños, e hizo que el mal del infanticidio desapareciera de todo el imperio. A través de toda la historia de la República Romana y del imperio, hasta que el cristianismo llegó a dominar, más de la mitad de la población era esclava sin la más mínima protección de la ley. Si así lo deseaba, un hombre podía matar a sus esclavos. Durante el dominio de uno de los primeros emperadores, un ciudadano romano rico fue asesinado por uno de sus esclavos y, por ley, los 300 esclavos de su casa murieron. No tomaron en cuenta su sexo, edad, culpa o inocencia. Pero con la influencia del cristianismo,
El trato a los esclavos llegó de inmediato a ser más humano. Se les otorgaron derechos legales que nunca antes tuvieron. Podían acusar a sus amos de trato cruel. La emancipación se aprobó y fomentó. Así, la condición de los esclavos mejoró y la esclavitud poco a poco se abolió. Los juegos de gladiadores se prohibieron. Esta ley se puso en vigor en la nueva capital de Constantino, donde el hipódromo nunca se contaminó con hombres que se matasen entre sí para placer de los espectadores. No obstante, los combates siguieron en el anfiteatro romano hasta 404 después de Cristo, cuando el monje Telémaco saltó a la arena y procuró apartar a los gladiadores. Al monje lo asesinaron. Pero desde entonces cesó la matanza de los hombres para placer de los espectadores, aunque el resultado del triunfo del cristianismo fue muy bueno. Inevitablemente la alianza del Estado y la Iglesia también trajo en su curso muchos males. El cese de la persecución fue una bendición, pero el establecimiento del cristianismo como religión del Estado llegó a ser una maldición. Todos procuraban ser miembros de la Iglesia y a casi todos los recibían, tanto los buenos como los malos, los que sinceramente buscaban a Dios y los hipócritas que procuraban ganancia personal. Se apresuraban a ingresar en la comunión. Hombres mundanos, ambiciosos, sin escrúpulos, buscaban puestos en la Iglesia para obtener influencia social y política. El tono moral del cristianismo en el poder era mucho más bajo que el que había distinguido a la misma gente bajo el tiempo de la persecución. Los servicios de adoración aumentaron en esplendor, pero eran menos espirituales y sinceros que los de tiempos anteriores. Las formas y ceremonias del paganismo gradualmente se fueron infiltrando en la adoración. Algunas de las antiguas fiestas paganas llegaron a ser fiestas de la Iglesia con cambio de nombre y de adoración. Alrededor de 405 después de Cristo, en los templos comenzaron a aparecer, adorarse y rendirse culto a las imágenes de santos y mártires. La adoración de la Virgen María sustituyó a la adoración de Venus y Diana. La Cena del Señor llegó a ser un sacrificio en lugar de un acto recordatorio. El anciano evolucionó de predicador a sacerdote. Debido al poder ejercido por la Iglesia, no vemos al cristianismo que transforma al mundo a su ideal, sino al mundo que domina a la Iglesia. A la humildad y la santidad de la época primitiva le sucedieron ambición, orgullo y arrogancia entre los miembros de la Iglesia. Había aún muchos cristianos de espíritu puro, como Mónica, la madre de Agustín, y ministros fieles tales como Jerónimo y Juan Crisóstomo. Sin embargo, la ola de mundanalidad avanzó indómita sobre muchos de los que profesaban ser discípulos de su humilde Señor. Si se le hubiese permitido al cristianismo desarrollarse normalmente sin tener el poder del Estado, y si éste hubiese continuado libre del dictado de la Iglesia, ambos hubieran sido mejores estando separados. Sin embargo, la Iglesia y el Estado llegaron a ser una sola cosa cuando el imperio adoptó al cristianismo como la religión oficial. De esta unión forzada surgieron dos males, uno en las provincias orientales y otros en las occidentales. En Oriente el Estado dominaba de tal modo a la Iglesia que ésta perdió toda su energía y vida. En Occidente, como veremos, la Iglesia usurpó poco a poco el poder al Estado. Como resultado, no había cristianismo, sino una jerarquía más o menos corrupta que dominaba las naciones europeas y que convirtieron fundamentalmente a la Iglesia en una maquinaria política.